Buenas tardes a todas y a todos. Siendo las 12 horas con 21 minutos de este día 4 de octubre de 2017, daremos inicio a la 36ª sesión ordinaria de este pleno. Para tal efecto le pido, secretaria, por favor, haga el pase de lista de asistencia y la declaratoria de quórum correspondiente. Sí, comisionada presidenta. Buenas tardes, comisionados. Para celebrar la 36ª sesión ordinaria de fecha 4 de octubre de 2017, me permitiré pasar lista de asistencia de los integrantes del Pleno de este órgano garante. Comisionada Eva Baid Yapur. Presente. Comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Presente. Comisionado Javier Martínez Cruz. Presente. Comisionada Josefina Román Vergara. Presente. Comisionada Presidenta Zulema Martínez Sánchez. Presente. En esa virtud, comisionados, existe quórum legal para dar comienzo a la sesión. Es cuanto. Gracias, secretaria. Antes de continuar con el siguiente punto del orden del día, le pido que hagamos un receso, por favor. Gracias. Buenas tardes, otra vez a todas y a todas. Reanudamos la sesión, secretaria, para lo cual le pido, por favor, que continuemos con el orden del día en el punto en el que nos quedamos. Comisionada Presidenta, estaríamos en el punto 2 del orden del día respecto a la aprobación justamente de del orden del día y solicitar el uso de la palabra para poder retirar los recursos de revisión cuyo retiro fue solicitado vía correo electrónico por las ponencias respectivas. Y serían los números de recursos 2036 y acumulados y el 1539 de la ponencia de la comisionada Román, el 1949 de la ponencia del comisionado Martínez Cruz y el 1838 de la ponencia del comisionado Luna. Serían 4 recursos de revisión que se retirarían del orden del día y también así corregir el punto donde está listado el recurso de revisión 1888 en virtud de que por un error involuntario se establecieron las siglas RD cuando deberían de ser AD, que refiere a acceso a datos. Es cuanto, comisionada. Gracias, secretaria. Si me permiten, yo también deseo agregar algunos puntos adicionales a nuestra orden del día para esta sesión, que el primero es relativo a la aprobación de los lineamientos para la elaboración, ejecución y evaluación del Programa Nacional de Protección de Datos Personales PRONADATOS, que será votado en el próximo Consejo Nacional de Transparencia, que se celebrará el día de mañana, 5 del presente. El siguiente punto es la aprobación del acuerdo por el que se emiten los criterios mínimos y metodología para el diseño y documentación de políticas de acceso a la información, transparencia proactiva y gobierno abierto, así como su catálogo referente para los integrantes del Sistema Nacional de Transparencia. El siguiente punto que se agregaría es el acuerdo por el que se emiten las políticas de gobierno abierto y transparencia proactiva, emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales como un instrumento de referencia para los integrantes del Sistema Nacional para el cumplimiento de los artículos 56 y 59 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El siguiente punto que se agregaría es la aprobación de los lineamientos para la elección, reelección de coordinadores de comisiones de las regiones y coordinaciones de los organismos garantes de las entidades federativas. Son todos los puntos que les estaría pidiendo, por favor, se incorporen a la sesión del día de hoy para poder ser votados el día de mañana en la sesión de consejo. Ay, perdón, sí me faltó un punto. Muchas gracias, secretaria. Hay un punto más que es la aprobación de los lineamientos para la emisión de criterios de interpretación de resoluciones emitidas por los órganos garantes integrantes del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Es cuanto referente al tema del Sistema Nacional de Transparencia. Tiene el uso de la voz el comisionado Luna. Muchas gracias, comisionada presidenta. Buenas tardes a todas y a todos. Si me lo permite, le ruego que se incorpore en asuntos generales un punto que sería el numeral subsecuente de los recursos de revisión, que sería en el siguiente sentido.
Pronunciamiento sobre la relación de respeto que debe prevalecer entre los integrantes de la Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales de la que formamos parte. Gracias. Tiene uso de la voz el comisionado Javier Martínez Cruz. Muchas gracias, comisionada presidenta. También en el mismo sentido, en este rubro de asuntos generales, voy a pedir que se incorpore un punto para tratar el asunto de injerencia que violenta la autonomía del órgano garante de Tlaxcala por parte del presidente del Consejo del Sistema Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales. Gracias. Previa nota que haya tomado secretaria de todos los puntos que se van a adicionar al orden del día, le pido por favor que tome la votación. Sí, comisionada. Previo a eso, también estaba a punto de omitir también la adición de un punto relativo a la aprobación de la acumulación del recurso de revisión 2006 a los ya acumulados 1828, 1829 y 1918 y pedir que se agregue como punto adicional a los ya mencionados del Sistema Nacional de Transparencia y se vote antes de los proyectos no expuestos. Es cuanto. Gracias, secretaria. Si tienen a bien en esa virtud, si pueden emitir su voto de manera económica para aprobar el orden del día con las modificaciones ya señaladas, comisionados. Comisionada, se aprobaría por unanimidad de votos el orden del día de esta sesión con las modificaciones hechas a dicho documento. Gracias, secretaria. En ese sentido, continuamos con el siguiente punto del orden del día, que es relativo a la aprobación de los lineamientos para la elaboración, ejecución y evaluación del Programa Nacional de Protección de Datos Personales. ¿Antes del acta esto o después? Okay. Entonces, el punto que sigue a esta orden del día es la aprobación del acta Infoem /ORD /35/2017 de fecha 27 de septiembre de 2017. También, si están de acuerdo, les pido a mis compañeros que estuvimos presentes en la sesión, aprobemos el acta en sus términos. Comisionada presidenta, me permitiría recabar la votación de manera económica y una vez recabada, así, se aprueba por unanimidad de votos el acta Infoem /ORD 35/2017 de fecha 27 de septiembre de 2017 por unanimidad de votos de los presentes en dicha sesión. Hoy ha sido una sesión compleja. A todos nos ha pasado. Gracias, Katy. Continuamos entonces ahora con el siguiente punto del orden del día. Ahora sí, el relativo a su presentación, discusión y en su caso aprobación de los lineamientos para la elaboración, ejecución y evaluación del Programa Nacional de Protección de Datos Personales, PRONADATOS, para poder ser votados en la próxima sesión del Consejo del Sistema Nacional de Transparencia. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto en relación a los lineamientos para la elaboración, ejecución y evaluación del Programa Nacional de Protección de Datos Personales, PRONADATOS. Comisionada Abaid. A favor. Comisionado Luna. A favor del acuerdo de la comisión que desechó prácticamente todas las reservas que se habían formulado. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Román. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos los lineamientos para la elaboración, ejecución y evaluación del Programa Nacional de Protección de Datos Personales, PRONADATOS. Gracias, secretaria. Una vez recabada la votación, se le instruye, por favor, realizar las copias certificadas correspondientes para la emisión de los votos institucionales. Sí, comisionada. Gracias. El siguiente punto del orden del día es la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del acuerdo por el que se emiten los criterios mínimos y la metodología para el diseño y documentación de políticas de acceso a la información, transparencia proactiva y gobierno abierto, así como su catálogo como referente para los integrantes del Sistema Nacional de Transparencia. Le pido, por favor, secretaria. Sí, comisionados, les pregunto el sentido de su voto en relación a los criterios
mínimos y metodología para el diseño y documentación de política de acceso a información, transparencia proactiva y gobierno abierto, así como su catálogo relativo a los integrantes del Sistema Nacional de Transparencia. Comisionada Abaid. A favor. Comisionado Luna. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Román. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, se aprobaría por unanimidad de votos el acuerdo por el cual se emiten los criterios mínimos y metodología que ya se refirió y tal cual lo instruido, se harían las copias la certificación correspondiente para la emisión del voto institucional ante el Consejo Nacional de Transparencia. Gracias, secretaria. Continuamos con el siguiente punto referente a la presentación, discusión y en su caso aprobación del acuerdo por el que se emiten las políticas de gobierno abierto y transparencia proactiva emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales como un instrumento de referencia para el cumplimiento de los artículos 56 y 59 de la Ley General de Transparencia, Acceso a la Información Pública. Comisionados, en esa virtud les pediría que emitieran su voto en relación al acuerdo al que ya dio lectura la comisionada presidenta. Comisionada Abaid. A favor. Comisionado Luna. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Román. A favor. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo por el cual se emiten las políticas de gobierno abierto y transparencia proactiva, emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, como un instrumento de referencia para el cumplimiento de los artículos 56 y 59 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y se instruye a la Secretaría Técnica a hacer la certificación correspondiente para el voto institucional. Gracias, secretaria. Tenemos ahora la presentación, discusión y en su caso aprobación de los lineamientos para la elección y o reelección de coordinaciones de comisiones de las regiones y coordinación de los organismos garantes de las entidades federativas. También, secretaria, le pido por favor haga lo propio. Comisionados, preguntarles el sentido de su voto en relación a los lineamientos que ya refirió la comisionada presidenta con antelación. Comisionada Abaid. A favor. Comisionado Luna. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Román. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada Presidenta, se aprueba por unanimidad de votos los lineamientos para la elección y o reelección de coordinaciones de comisiones de las regiones y coordinación de los organismos garantes de las entidades federativas, haciéndose su respectiva certificación para la emisión del voto institucional ante el Consejo Nacional de Transparencia. Gracias, secretaria. Así llegamos ahora al punto relativo a la presentación, discusión y en su caso aprobación de los lineamientos para la emisión de criterios de interpretación de resoluciones emitidas por los organismos garantes integrantes del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Le pido por favor, secretaria, tome la votación. Le pedimos un receso, secretaria, por favor. Gracias. Gracias. Gracias otra vez por la espera. Secretaria, le pido por favor que continuemos con el punto del orden del día en donde hicimos la pausa, pero no puedo dejar de darle la bienvenida a una de las personas más importantes de mi vida. Gracias por acompañarme este ratito, chiquillo. Gracias. Le pido entonces que continuemos con la votación referente a los lineamientos de los criterios de interpretación de las resoluciones emitidas por los órganos garantes del Sistema Nacional de Transparencia. Sí. Comisionados, les preguntaría el sentido de su voto en relación a los lineamientos que ya refirió la comisionada presidenta. Comisionada Abaid. A favor. Comisionado Luna. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Román. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada Presidenta, se aprueba por unanimidad de votos los lineamientos para la emisión de criterios de interpretación de resoluciones emitidas por los órganos garantes que integran el Sistema Nacional de Transparencia y, como los anteriores acuerdos, se hará la certificación correspondiente para la emisión del voto institucional. ¿Es cuanto, comisionada? Gracias, secretaria.
El siguiente punto del orden del día es relativo a la aprobación del Pleno del nombramiento del licenciado Pedro Jorge Isaac González como director de Capacitación y Comunicación Social de este instituto. Para tal efecto, le pido por favor, secretaria, que tome la votación. Comisionados, les preguntaría el sentido de su voto en relación al nombramiento del licenciado Pedro Jorge Isaac González como director de Capacitación y Comunicación Social de este instituto. Comisionada Abaid. A favor. Comisionado Luna. A favor y bienvenido. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Román. A favor. Comisionada Presidenta. A favor y también bienvenido. Que sea una gestión de mucho éxito. Comisionada Presidenta, en esa virtud se aprobaría por unanimidad de votos el nombramiento del licenciado Pedro Jorge Isaac González como director de Capacitación y Comunicación Social de este órgano garante. Gracias, secretaria. El siguiente punto del orden del día, tenemos listada la acumulación del recurso de revisión 2006 a los ya acumulados 1828, 1829 y 1918, siendo el comisionado José Guadalupe Luna Hernández el ponente. Para tal efecto, le pido por favor, secretaria, que haga lo propio. Comisionados, les preguntaría el sentido de su voto en relación a la acumulación de los recursos de revisión que ya ha listado la comisionada presidenta. Comisionada Abaid. A favor. Comisionado Luna. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Román. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. En esa virtud, comisionada, se aprueba por unanimidad de votos la acumulación del recurso de revisión 2006 a los ya acumulados 1828, 1829 y 1918, que remite el comisionado José Guadalupe Luna Hernández para su estudio y resolución. Gracias, secretaria. Así hemos llegado al bloque de los proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno. En este momento le pido por favor, secretaria, que enliste todos y cada uno de los proyectos de resolución de los recursos de revisión que en trabajos previos sabremos que no sufrirán modificación alguna, para que al final de ello tome la votación en bloque. Sí, comisionados, comisionada presidenta, si me lo permiten, enlistaré los recursos de revisión que están en este bloque de proyectos no expuestos. En primer término está el 1704, interpuesto en contra de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, y la propuesta de la resolución es modificar la respuesta de dicho sujeto obligado. El recurso de revisión 1752, relativo a la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México, el sentido que se propone es el sobreseimiento. El 1762, a cargo de la Secretaría de Movilidad, el sentido que se propone es el de revocar la respuesta de dicho sujeto obligado. En el recurso 1765, interpuesto en contra del municipio de Ecatepec de Morelos, se propone modificar la respuesta de dicho sujeto obligado. En el recurso de revisión 1812, interpuesto también en contra del municipio de Ecatepec de Morelos, se propone el sobreseimiento. En el recurso de revisión 1824, interpuesto en contra del municipio de Texcoco, se propone el sobreseimiento. En el 1837, interpuesto en contra del municipio de Chalco, se propone revocar la respuesta de dicho sujeto obligado. Por lo que hace al recurso de revisión número 1845, a cargo del municipio de Tlalmanalco, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 1850, a cargo del municipio de Naucalpan de Juárez, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace al recurso de revisión 1881, interpuesto en contra de la Secretaría de Finanzas, se propone el sobreseimiento. En el recurso de revisión 1890, a cargo del municipio de Sinacantepec, se propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. En el 1892, a cargo del municipio de Naucalpan de Juárez, se propone un sobreseimiento. Por lo que hace al recurso de revisión 1894, interpuesto en contra del municipio de Tepetlauxtoc, se propone el sobreseimiento. En el recurso de revisión 1897, interpuesto en contra del municipio de Toluca, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace el recurso de revisión 1901, a cargo del Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 1902, a cargo del municipio de Loro, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace al recurso de revisión 1905, interpuesto en contra de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal, se propone confirmar la respuesta del sujeto obligado.
En el recurso de revisión 1910, interpuesto en contra de este Instituto de Transparencia, se propone el sobreseimiento. Por lo que hace al recurso de revisión 1917, interpuesto en contra de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 1919, a cargo de la Secretaría de Educación, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 1920, a cargo del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipios, se propone el sobreseimiento. En el recurso de revisión 1921, interpuesto en contra del Poder Judicial, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 1926, interpuesto en contra del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Nezahualcóyotl, se propone modificar la respuesta de dicho sujeto obligado. Por lo que hace al recurso de revisión 1927, interpuesto también en contra del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Nezahualcóyotl, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 1935, a cargo de la Secretaría de Educación, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 1936, a cargo del Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 1937, a cargo del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tultitlán, se propone modificar la respuesta de dicho sujeto obligado. Por lo que hace al recurso de revisión 1942, a cargo de la Comisión del Agua del Estado de México, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 1950, interpuesto en contra del Tribunal Electoral del Estado de México, se propone un sobreseimiento. En el recurso de revisión 1957, a cargo del municipio de Tultitlán, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace al recurso de revisión 1972, a cargo del Poder Legislativo, se propone el sobreseimiento de dicho medio de impugnación. En el recurso de revisión 2014, del municipio de Nezahualcóyotl, se propone confirmar la respuesta de dicho sujeto obligado. En el recurso de revisión 2054, a cargo del municipio de Atizapán de Zaragoza, también se propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. Y finalmente, listado en este bloque, el recurso de revisión 2109, a cargo del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipios, y se propone el sobreseimiento de dicho medio de impugnación. Ahora bien, si no tienen inconveniente, pediría la votación en bloque. Comisionada Abaid. En contra de 1936 con voto disidente y a favor de todos los demás, emitiendo opinión particular en el 1704, voto en el 1765, voto en el 1894, voto en el 1901, voto en el 1921, voto en el 1926 y por último voto en el 2014. Gracias, comisionada. Comisionado Luna. A favor con voto particular en el caso de los proyectos de resolución de los recursos de revisión 1812, lo mismo en el 1901, en el 1919, también en el 1921, lo mismo en el 1926, así como en el 1936. A favor con opinión particular en el caso de los proyectos de resolución de los recursos de revisión 1917, 1937 y 1942. Los demás en los términos originalmente registrados. Gracias, comisionado. Comisionado Martínez Cruz. A favor de todos los proyectos de este bloque, emitiendo voto particular en el caso del recurso 1752 y también voto particular en el recurso 1917 y opinión particular para fortalecer el estudio en el 1936. Gracias, comisionado. Comisionada Román. A favor de todos los proyectos. Comisionada Presidenta. En contra del 1936, con voto disidente. A favor de todos los demás proyectos, emitiendo voto particular en el 1957. Gracias, comisionada. En primer término, se aprobaría por mayoría de votos la resolución del recurso de revisión 1936, que modifica la respuesta del sujeto obligado, emitiendo voto en contra con voto disidente la comisionada Abaid y la comisionada presidenta,
formula un voto particular el comisionado Luna y una opinión particular el comisionado Martínez Cruz. En el resto se aprobarían todos por unanimidad de votos, emitiendo voto particular la comisionada Abaid en los siguientes recursos de revisión: en el 1765, 1894, 1901, 1921, 1926 y 2014. También la comisionada Abaid formulando opinión particular en el recurso de revisión 1704 y ahora el comisionado Luna formula voto particular en los recursos de revisión 1812, 1901, 1919, 1921, 1926 y formula opinión particular en los recursos de revisión 1917, 1937 y 1942. Por lo que hace al comisionado Martínez Cruz, formula voto particular en el recurso de revisión 1752 y en el recurso de revisión 1917. Y finalmente la comisionada presidenta formula voto particular en los recursos de revisión, en el recurso de revisión 1957. ¿Es cuánto, comisionada? Sí, nada más, perdón, una precisión. Nos faltó cantar que en el voto disidente es concurrente. Entonces, repetiría la votación, sería por mayoría de votos, con voto en contra y voto disidente concurrente de las comisionadas Abaid y la comisionada presidenta. Voto particular del comisionado Luna y opinión particular del comisionado Martínez Cruz. Gracias, secretaria. Es así como llegamos al siguiente punto del orden del día, que es relativo a los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 1828, 1829, 1918 y 2006, donde el sujeto obligado es el organismo descentralizado de agua y saneamiento de Chicoloapan, en donde el comisionado ponente propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Y tiene el uso de la voz el comisionado. Muchas gracias, comisionada presidenta. Si me lo permiten, en virtud de que precisamente en este proyecto se ha acumulado uno más y hay que realizar una serie de ajustes a los resolutivos sin cambiar desde luego el sentido, estas precisiones ya se han señalado en el oficio número 185 de la ponencia a mi cargo de este año, que ha sido remitido a la Secretaría Técnica y de Conocimiento de ustedes. Con esas precisiones le rogaría se someta a la consideración del Pleno. Gracias, comisionado. Secretaria, por favor. Comisionados, en esa virtud, les preguntaría el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados ya mencionados por la comisionada presidenta. Comisionada Abaid. A favor, modificado en términos del oficio 185 y emitiendo voto particular. Comisionado Martínez Cruz. A favor con la modificación establecida en el oficio 185 por parte del comisionado. Comisionada Román. A favor, modificado. Comisionada presidenta. A favor, modificado. Comisionada presidenta, se aprueba por unanimidad de votos la resolución de los recursos de revisión acumulados 1828, 1829, 1918 y 2006, conforme a las precisiones hechas por el comisionado ponente en su oficio número 185 de este año, que ya fue turnado a la Secretaría Técnica, y formulando un voto particular la comisionada Abaid. Gracias, secretaria. El siguiente punto del orden del día es procedente a los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 1840, remitido por su servidora, en donde el sujeto obligado es el municipio de Naucalpan de Juárez, y propongo modificar la respuesta del sujeto obligado. En este caso, si me permiten, haré una precisión sin modificar el sentido de la resolución. Únicamente al final del resolutivo segundo agregaremos un numeral más en el cual se ordenará el documento en donde conste la nómina en copia certificada. Lo demás continúa en sus mismos términos. Le pido, por favor, secretaria, tome la votación. Y de no haber ningún otro comentario al respecto, claro. Comisionados, en ese sentido les preguntaría el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1840 que remite la comisionada presidenta.
Comisionada Abay. Secretaria, perdón, es importante decir que los detalles están vertidos en el oficio número 29 de 2017 que fue turnado de mi ponencia hacia la Secretaría Técnica. Gracias. Sí, comisionada. Comisionada Abaid. A favor modificado en términos del oficio 29 y emitiendo voto particular. Comisionado Luna. A favor con las precisiones que ha señalado la comisionada presidenta en su oficio número 29. Comisionado Martínez Cruz. A favor con las precisiones señaladas por parte de la comisionada presidenta en el oficio número 29. Comisionada Román. A favor modificado. Comisionada presidenta, se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1840 que modifica la respuesta del sujeto obligado conforme a las precisiones hechas valer por la comisionada ponente en el oficio 29 de 2017 que ya se turnó a esta Secretaría Técnica y emitiendo voto particular la comisionada Abaid. Gracias, secretaria. Continuamos con los comentarios, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 1888 diagonal Infoem diagonal AD diagonal RR diagonal 2017 remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, donde el sujeto obligado es la Asociación de Personal Administrativo del CECITEM, en donde propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Para ello le damos el uso de la voz al comisionado ponente. Gracias, comisionada presidenta. Si me lo permite, también he realizado una serie de precisiones atendiendo las muy valiosas observaciones que se formularon en los trabajos previos y que se recogen en el oficio número 187 con las siglas de mi ponencia que han sido previamente circulado a la Secretaría Técnica. Gracias. Gracias, comisionado. Secretaria, por favor. Comisionados, les preguntaría el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 1888 que remite el comisionado Luna. Comisionada Abay. A favor modificado en términos del oficio 187. ¿187? 180. Gracias. Comisionado Martínez Cruz. A favor con las precisiones señaladas en el oficio 187 y las siglas del comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Comisionada Román. A favor modificado. Comisionada presidenta. A favor modificado. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1888, diagonal Infoem, diagonal AD, diagonal RR, diagonal 2017, modificando la respuesta del sujeto obligado y conforme a las precisiones hechas por el comisionado ponente a través de su oficio número 187 de este año, que ya fue turnado a esta Secretaría Técnica. Gracias, secretaria. El siguiente punto del orden del día es relativo a los comentarios, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 1908 remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, donde el sujeto obligado es el municipio de Zumpango y propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Para ello tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Muchas gracias, comisionada presidenta. También se han realizado una serie de precisiones a través del oficio número 186 con las siglas de mi ponencia que previamente se remitió a la Secretaría Técnica, que tienen como finalidad ordenar la versión pública y el acuerdo de clasificación de la información que pudiera contener datos personales por corresponder a ciudadanos que no son servidores públicos o incluso a los domicilios de algún servidor público si lo hubiera en el documento original. Con esa precisión le rogaría se someta a consideración. Gracias, comisionado. Comisionados, en esa virtud, les preguntaría el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 1908 que remite el comisionado Luna. Comisionada Abay. A favor modificado en términos del oficio 186. Comisionado Martínez Cruz. A favor con las modificaciones ya referidas por parte del comisionado en su oficio 186. Comisionada Román. A favor modificado. Comisionada presidenta. A favor modificado. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1908, modificando la respuesta del sujeto obligado y conforme a las precisiones señaladas por el comisionado ponente a través de su oficio número 186, que ya se remitió a esta Secretaría Técnica. Gracias, secretaria. Continuamos con los comentarios, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 1925 remitido por la comisionada por su servidora
en donde el sujeto obligado es el municipio de Isidro Fabela, y propongo modificar la respuesta del sujeto obligado. También quiero hacer una precisión al respecto. No puedo dejar de mencionar que no existe una modificación al sentido de la resolución, únicamente se hará una precisión en el resolutivo segundo, en el numeral 1, para agregar el nombre del municipio y el año, quedando así el consumo de agua registrado en el municipio de Isidro Fabela del año 2016. Gracias. Comisionados, en esa virtud les preguntaría el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 1925 que remite la comisionada presidenta. Comisionada Abaid. A favor modificado. Comisionado Luna. A favor de las precisiones que ha señalado la comisionada presidenta. Comisionado Martínez Cruz. A favor modificado. Comisionada Román. A favor modificado. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1925, modificando la respuesta del sujeto obligado y conforme a las precisiones hechas por su persona a dicho proyecto. Gracias, secretaria. Disculpen, entonces ya es la hora, Ya. Vamos. Continuamos con los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 1938 remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, en donde el sujeto obligado es el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tultitlán, donde propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Gracias, comisionada presidenta. Si me lo permiten, es solamente una precisión en el considerando quinto. En lugar de volverse a ordenar la notificación de la resolución que ya se contempla en el cuarto, solamente debe señalar que se hace del conocimiento de la persona que interpuso el recurso, que conforme a lo establecido en el artículo 196 puede optar por el juicio de amparo. Con esa precisión le rogaría se someta a consideración. Gracias, comisionado. Comisionados, en esa virtud, preguntaría el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 1938 que remite el comisionado Luna. Comisionada Abaid. A favor modificado emitiendo voto particular. Comisionado Martínez Cruz. A favor con las precisiones señaladas por parte del comisionado. Comisionada Román. A favor modificado. Comisionada presidenta. A favor modificado. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1938, modificando la respuesta del sujeto obligado, conforme a las precisiones hechas ya por el comisionado ponente en su resolutivo quinto y formulando voto particular la comisionada Abaid. Gracias, secretaria. Continuamos con los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 1958 remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, donde el sujeto obligado es el municipio de Tlalnepantla de Bas y propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Para ello le damos el uso de la voz al comisionado ponente. Perdón, pero esta vez sí me tocó precisar casi en todos. Atendiendo también una muy puntual y valiosa observación de nuestra querida José, debo de precisar el resolutivo segundo, el inciso A, para que quede después de construcción lo siguiente. Señalado en la solicitud 460 diagonal Tlalnepa, diagonal IP, diagonal 2017, y así evitar colocar la dirección, que puede ser un dato personal y que no sería adecuado bajo el principio de protección por diseño estar repitiendo en el resolutivo. Gracias, comisionado. Comisionados, en esa virtud les preguntaría el sentido de su voto en relación al proyecto de la resolución del recurso de revisión 1958 que remite el comisionado Luna. Comisionada Abaid. A favor modificado emitiendo voto particular. Comisionado Martínez Cruz. A favor con las precisiones ya señaladas por parte del comisionado. Comisionada Román. A favor modificado. Comisionada presidenta. A favor modificado. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1958 que revoca la respuesta del sujeto obligado y conforme a las precisiones hechas por el comisionado ponente en su resolutivo segundo, formulando voto particular la comisionada Abaid. Gracias, secretaria.
Procedemos a los comentarios, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 1986 remitido por la comisionada Josefina Román Vergara, donde el sujeto obligado es el municipio de Otzolotepec y propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Para ello tiene el uso de la voz la comisionada Román. Gracias, comisionada presidenta. También agradeciendo los muy valiosos comentarios y las correcciones realizadas en este proyecto de resolución, le pido por favor que tome nota de las precisiones que realizo al resolutivo segundo a través del oficio número 18 de 2017 con las siglas de mi ponencia, que ya ha sido previamente remitido a esa secretaría. Gracias. Gracias, comisionada. Comisionados, así les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 1986 que remite a la comisionada Román. Comisionada Abaid. A favor modificado en términos del oficio 18. Comisionado Luna. A favor con las precisiones señaladas en el oficio número 18 de nuestra querida José. Comisionado Martínez Cruz. A favor con las modificaciones señaladas en el oficio número 18 de 2017. Comisionada Presidenta. A favor modificado. Comisionadas, aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1986 que modifica la respuesta del sujeto obligado y conforme a las precisiones hechas por la comisionada ponente a través de su oficio número 18 de este año con las siglas de su ponencia, que ya fue previamente remitido a esta Secretaría Técnica. Gracias, secretaria. Hemos llegado al bloque de negativas de información y desechamientos por recursos extemporáneos o anticipados. Para tal efecto, le pido, por favor, secretaria, enliste todos y cada uno de los proyectos de resolución de los recursos de revisión que han sido previamente enviados y, de no existir modificación alguna, tome la votación final en bloque. Comisionados, me permitiré listar los recursos de revisión de este bloque de negativas de información y desechamiento por recurso extemporáneo anticipado. En primer término está listado el recurso de revisión número 00002, diagonal Infoem, diagonal IP, diagonal RR-E, diagonal 2017, que remite el comisionado Luna, interpuesto en contra del municipio de Papalotla, y se propone el desechamiento. En segundo lugar está listado el recurso de revisión 1733, que remite el comisionado Luna, interpuesto en contra del municipio de Morelos, y al ser una negativa se ordena la entrega de la información. En el punto número 3 de este bloque está listado el recurso de revisión 1930, que remite la comisionada presidenta, interpuesto en contra del municipio de Villa del Carbón, y al ser una negativa se ordena la entrega de información. En el punto número 4 del bloque está listado el recurso de revisión 1948, que remite el comisionado Luna, a cargo del municipio de Ozumba, y por ser una negativa se ordena la entrega de información. En el siguiente punto de este bloque está listado el recurso de revisión número 1959 que remite el comisionado Javier Martínez Cruz, a cargo del municipio de Acolman. Es una negativa y por lo tanto se ordena la entrega de información. En el punto 6 de este bloque está listado el recurso de revisión 1961 que remite la comisionada Román, a cargo del municipio de Acolman, y al ser una negativa se ordena la entrega de información. En el punto 7 de este bloque está listado el recurso de revisión 1962 que remite la comisionada Abaid, a cargo del municipio de Acolman. Al ser una negativa se ordena la entrega de información. En el punto 8 de este bloque está listado el recurso de revisión 1976 que remite la comisionada Román, a cargo del municipio de Almoloya del Río. Es una negativa y por lo tanto se ordena la entrega de información. En el punto 9 de este bloque están listados los recursos de revisión acumulados 2016 y 2017 que remite la comisionada Román, a cargo del municipio de Ecatepec de Morelos, y al ser una negativa se ordena la entrega de información. En el punto 10 de este bloque está listado el recurso de revisión 2029 que remite el comisionado Martínez Cruz, a cargo del municipio de Tultitlán. Al ser una negativa se ordena la entrega de información. En el punto número 11 de este bloque está listado los acumulados 2036, 2039 y 2044, ese se retiró del orden del día, y en el último punto de este bloque estaría listado el recurso de revisión 2086, a cargo del municipio de Tequisquiac, y por ser una negativa se ordena la entrega de información. Es cuanto, comisionada. Gracias, secretaria.
Tiene el uso de la voz el comisionado Luna. Para no perder la costumbre en esta sesión. Si me lo permite, en el caso del proyecto de resolución del recurso de revisión 1733, desde luego que es muy procedente hacer una precisión en el resolutivo segundo, inciso A, para que además de la causal de reserva para clasificar la información y elaborar la versión pública, a clasificar esta información que aquí se hace referencia, también se incluya la de confidencialidad. Y aprovechando de una vez, en el 1948, resolutivo segundo, las siglas de la solicitud de información correctas no son las del municipio de Valle de Bravo, sino las de Ozumba. Con esas precisiones le rogaría se considere. Gracias. Y como muestra de solidaridad, yo también haré una precisión al 1930, en el cual en el resolutivo primero mencionamos o tenemos reflejado un número de solicitud incorrecto, número de recurso incorrecto, y el preciso debe de ser 1930. Gracias. En esa virtud, comisionado, si me lo permiten, tomaría la votación en bloque en relación a los recursos de revisión listados en este apartado. Comisionada Abaid. A favor de todos los proyectos con la modificación al 1733, modificado y voto particular al 1948, voto particular 1976, voto particular en el 2029 y modificado el 1930. Gracias, comisionada. Comisionado Luna. A favor con las modificaciones precisadas de manera solidaria por nuestra comisionada presidenta en el recurso de revisión 1930. A favor con voto particular en el caso de los proyectos de resolución de los recursos de revisión 1976 y también en el 2029, y el resto en los términos originalmente registrados. Gracias, comisionado. Comisionado Martínez Cruz. A favor de las modificaciones al recurso 1733, también a la modificación del 1930 y también a la modificación del 1948. A favor de los demás recursos, emitiendo voto particular en el recurso 002, diagonal Infoen, diagonal IP, diagonal RR, donde emito voto particular concurrente, y también voto particular en el 1961. Gracias, comisionado. Comisionada Román. A favor de todos los proyectos modificados, los proyectos de resolución de los recursos 1733, 1930 y 1948. Gracias, comisionada. Comisionada presidenta. A favor de los proyectos modificados 1733, 1930, 1948 con voto particular. Los demás, en los términos en los que fueron presentados, haciendo voto particular al 002. Gracias, comisionada. E informarle, comisionada presidenta, que se aprueban por unanimidad de votos las resoluciones de los recursos de revisión listados en este bloque de negativas de información y desechamiento por recurso extemporáneo o anticipado. En primer término, el recurso de revisión 002, diagonal Infoem, diagonal IP, diagonal RR-E, diagonal 2017, emitirían voto particular concurrente los comisionados Martínez Cruz y la comisionada presidenta. Por lo que hace a los recursos de revisión 1733, 1930 y 1948, conforme a las precisiones hechas por los comisionados ponentes, y en el 1948 emiten voto particular la comisionada Baid y la comisionada presidenta. Por lo que hace al recurso de revisión 1961, formula voto particular el comisionado Martínez Cruz. En el recurso de revisión 1976, formulan voto particular la comisionada Baid y también el comisionado Luna. Y finalmente, en el recurso de revisión 2029, formulan voto particular la comisionada Baid y el comisionado Luna. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias, secretaria. Hemos llegado al punto referente a los acuerdos de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones, por lo cual le pido, secretaria, que nos informe si tenemos listado algún asunto. Comisionada presidenta, comisionados, informarles que en este punto no hay ningún acuerdo de ampliación listado en esta sesión. Gracias, secretaria. El siguiente punto es relativo a la presentación por parte de la Secretaría Técnica del Pleno del seguimiento de acuerdos de este instituto. Comisionada presidenta, comisionados, informarles que también, de acuerdo al seguimiento de acuerdos de este instituto que lleva esta Secretaría Técnica, a la fecha se encuentran todos
en el estatus de concluidos. Gracias, secretaria. Hemos llegado al punto relativo a asuntos generales. Para ello tenemos listada la aprobación por parte del Pleno para la acumulación de los recursos de revisión, por lo que le pido por favor, secretaria, que en este momento precise cuáles son y al final tome la votación. Sí, comisionada presidenta. Comisionados, enlistaré los recursos de revisión susceptibles de ser acumulados. En un primer término están los recursos de revisión 2162 y 2163 a cargo del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, y sería la comisionada Abaid quien acumularía estos recursos. Los recursos de revisión 2216 y 2218 a cargo del Ayuntamiento de Tezcaltitlán, sería la comisionada Román quien acumularía estos recursos de revisión. Los recursos de revisión 2219, 2220 y 2221 sería el comisionado Martínez Cruz quien acumularía estos recursos de revisión. Los recursos de revisión de los números 2225 al 2228 a cargo del Ayuntamiento de Tezcaltitlán acumularía la comisionada presidenta. Y finalmente, en los recursos de revisión 2233 y 2234 a cargo del Ayuntamiento de Texcoco, sería el comisionado Luna quien acumularía estos recursos de revisión. Serían todos los que están listados, y si no tienen inconveniente les pediría que emitieran su voto de manera económica y para la acumulación de estos recursos. En esa virtud se aprobarían por unanimidad de votos la acumulación de los recursos de revisión listados. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias, secretaria. En el siguiente punto del orden del día tiene el uso de la voz el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Gracias, comisionada presidenta. Ya es tarde, pero trataré de ser muy puntual, aunque abordaré el tema como se requiere. Como ustedes saben, el Infoem es integrante de la Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales, lo mismo que la Agencia Española de Protección de Datos Personales, pero también la Agencia Catalana de Protección de Datos Personales. Los principios básicos que regulan las asociaciones internacionales, los espacios internacionales en los que los distintos gobiernos concurrimos, se basan en principios esenciales como son la paz, el respeto a los derechos humanos y la búsqueda de mejores condiciones de desarrollo para nuestros pueblos. En razón de los acontecimientos ocurridos en España el pasado 1 de octubre y las violaciones graves y las afectaciones a las libertades que pudimos presenciar por los distintos medios de comunicación, pero en razón sobre todo de una amenaza de la Agencia Española de Protección de Datos Personales para multar con más de 300.000 euros a las personas que fungieran en las mesas de ciudadanos que pretendían recoger el ejercicio democrático al que el Parlamento catalán, con fundamento no, pero convocaba, hay un pronunciamiento de la agencia catalana planteando que eso era incorrecto y que no se podían imponer ese tipo de multas. Entonces, desde aquí yo no puedo otra cosa más que llamar como integrante de la Red Iberoamericana, la agencia española, que sea respetuosa de las atribuciones y facultades que corresponden a la Agencia Catalana de Protección de Datos Personales y hacer votos para que cualquier diferendo político sea resuelto por parte de los estados y de las autoridades con profundo respeto a los derechos humanos, cuidando que el derecho de asociación, la integridad personal y la libre manifestación de ideas no sea perseguido ni reprimido. En estos momentos yo no puedo menos que manifestar este pronunciamiento y decir que debe de haber un respeto absoluto a los derechos y libertades del pueblo de Cataluña. Gracias, comisionado. Continúa el uso de la voz para el comisionado Javier Martínez Cruz. Muchas gracias, comisionada presidenta. He pedido que se incorpore en el asuntos generales este punto, porque como integrante del Sistema Nacional de Transparencia, no quiero dejar pasar la oportunidad de manifestar mi enérgico rechazo al actuar por parte del presidente del Sistema Nacional de Transparencia, que quedó manifestado hoy a las 12 horas con un correo que hace llegar el secretario ejecutivo, donde manifiesta
que se reprograma un encuentro nacional, violentando con ello la soberanía y la autonomía de un órgano garante local, como es precisamente el órgano garante de transparencia de Tlaxcala. Y quiero manifestar esto porque es muy enfático y muy clara el artículo 40 de nuestra Constitución Federal, donde se manifiesta que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica, federal, compuesta de estados libres y soberanos, en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. Estos dos actos que acaba de concretar nuestro presidente del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia violentan un acuerdo tomado en pleno por mayoría, donde el Instituto de Transparencia de Tlaxcala no canceló este encuentro, pidió que se reprogramara. Si hoy nos llega un oficio por parte del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, que por instrucciones del presidente del Consejo del Sistema Nacional de Transparencia manifiesta que este encuentro, que el órgano garante local en todo su derecho reprogramó, establece que se realizará ahora en el estado de Hidalgo, con lo cual creo que no debe dejarse de manifestar, porque precisamente como órganos garantes locales también nosotros estamos expuestos en algún momento dado a que se violente nuestra autonomía, se violenten los acuerdos de pleno, que pueden ser por unanimidad o por mayoría, y lo he manifestado en todo momento. Defenderé y pediré que se respete la autonomía de cualquier órgano garante local, aunque esto tenga que manifestarlo y anteponerme a una decisión que debe entender el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que somos federalistas, no somos un Estado autoritario, mucho menos unitario. Muchas gracias. Tiene el uso de la voz el comisionado José Guadalupe Luna. Gracias. Sobre este tercer punto de asuntos generales, que es el tema de Tlaxcala, debo de manifestar desde luego que la ocasión lo propicia una vez que el comisionado Martínez sube el tema al Pleno, también mi identidad al llamado que debemos de hacer todos al sistema nacional, a los distintos órganos que lo componen, a la Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género del propio sistema, que es la que organiza el evento, para procurar que haya un adecuado respeto a la institucionalidad y a la autonomía de los plenos. La decisión adoptada por los compañeros integrantes del Pleno de Tlaxcala tiene razones que además a mí me resultan bastante relevantes por la contingencia que enfrentamos prácticamente todos los estados de la región centro del país, y en aquella entidad por la afectación que hubo desde luego a bienes materiales, afortunadamente no a vidas humanas, pero sí a bienes materiales. Por ello, esperemos que con este llamado lo que cunda sea la prudencia por parte de los órganos del propio sistema, para que en lo futuro haya un mayor respeto a las decisiones que cada órgano toma. Gracias. Gracias, comisionado Luna. De no haber ninguna otra intervención, hemos agotado todos y cada uno de los puntos relacionados con este orden del día. Por lo tanto, siendo las 15:54 de este día 4 de octubre de 2017, damos por concluida la 36ª sesión ordinaria de este Pleno. Gracias y buenas tardes a todas y a todos. Gracias.